A continuación, los peces más temidos por el hombre en las aguas del Amazonas. El río Amazonas es el más caudaloso del mundo. Nace en la cordillera de los Andes y desemboca en el Océano Atlántico. Atraviesa varios países de América del Sur y hoy en día existen especies de brea del Amazonas aún sin clasificar. Entre sus aguas se encuentra la mayor diversidad de peces que existe en el mundo y algunos de los peces del Amazonas son tan bonitos como temidos. Los expertos calculan que habrá entre 2.500 y 5.000 especies distintas de peces del Amazonas. El primero en la lista es la temida piraña. Los nativos de la selva están acostumbrados a nadar entre las aguas infestadas de pirañas y parece que una vez más el mito supera a la realidad. Son muy temidos y es que poseen unas fuertes mandíbulas con filas de dientes que cortan como navajas y que pueden separar la carne del hueso en un abrir y cerrar de ojos. A pesar de las películas, no suelen atacar al ser humano. Sus presas favoritas son las anacondas o los manatíes. Como a los tiburones, el olor de la sangre atrae a estos peligrosos peces. Las pirañas viven en bancos, pero no usan ninguna estrategia colectiva para cazar. Sus coreografías abrumadoras son más bien caóticas. Por el contrario, la formación de grupos es una estrategia de defensa y se mueven agrupadas para protegerse de los depredadores. En condiciones ideales suelen vivir hasta 5 años, sin embargo, se ha registrado casos de especies en cautiverio que han llegado a vivir hasta 3 décadas. Su hábitat abarca ríos de América del Sur, desde Venezuela hasta Argentina, aunque son más numerosas en aguas tropicales de este continente. Su tamaño por lo general comprende entre los 25 y los 30 centímetros, aunque en la naturaleza se han registrado peces entre 40 y 50 centímetros de longitud. El pirarucu. Este pez, que necesita salir a la superficie para respirar, puede llegar a pesar unos 200 kilogramos y su hábitat es la región amazónica de Brasil, Guyana y Perú. Esta característica de pez ha llamado la atención de los ingenieros que trabajan en el desarrollo de armaduras y blindajes sintéticos como los que se usan en los chalecos antibalas, hechos con varias capas de tramas flexibles entre láminas de plástico duro. La forma de su cuerpo tiene una gran similitud con un proyectil y luce además aerodinámico. Tiene 2 aletas dorsales y otro par muy cerca de la cola. Sus escamas pueden medir entre 5 y 6 centímetros de longitud, poseen una capa dura de minerales y una serie de capas inferiores de colágeno. Esto le permite al arapaima tener una especie de armadura. Además, este gigante fluvial vive en aguas con poco oxígeno y por lo general en lugares pantanosos. Pueden verse ejemplares del arapaima incrustados en el lodo, que permanece en las orillas de los ríos cuando las aguas se reducen en temporadas de sequía. Allí no requiere de sus branquias, sino que respira de manera similar a los animales terrestres y puede hacerlo hasta por 40 minutos. Pez candirú. Es otro de los peces del Amazonas que desearás no cruzarte nunca jamás. Se trata de un parásito que excepcionalmente ataca a los humanos, pero que si lo hace, entra por las partes genitales. Una vez en el interior se instala en alguna arteria y se alimenta de su sangre. Estando dentro, el pez candirú no saldrá jamás, salvo a través de una cirugía. La razón se debe al supuesto hábito del candirú a introducirse en el pene humano, aferrándose con afiladas púas, para desde adentro darse un banquete. Una historia lo suficientemente aterradora como para mantener durante días tus piernas bien cruzadas. Esta historia se ha contado en todas partes, desde documentales y episodios de televisión, como Anatomía de Grey. En internet abundan foros con referencias de este pez, con detalles espeluznantes sobre lo que hace. Es como para poner la piel de gallina. Pero lo que no está claro es si es cierto. Las probabilidades de que alguien sea atacado por un candirú mientras orina en el Amazonas, en palabras de Stephen Spotte, científico máximo experto en la materia y que realizó en 2001 un experimento de atracción química sobre el pez, son casi las mismas que ser alcanzado por un rayo al mismo tiempo que eres mordido por un tiburón. El pez vampiro. Es uno de los peces más temidos y ataca de la misma forma que el pez candirú. No tiene escamas y su cuerpo son translúcidos, obteniendo color solo luego de alimentarse. Estos peces tienen barbas cerca de sus bocas, que están equipadas con dientes diminutos afilados como agujas. El tamaño máximo de esta especie es de 17 centímetros, pero la mayoría de sus especímenes son mucho más pequeños. Su cuerpo es estrecho y cilíndrico, con una cabeza medianamente achatada.
El pez vampiro tiene pequeñas espinas en sus cobertores de las branquias en dirección hacia atrás, lo que le ayuda a prevenir que se le disloque mientras se alimenta. Además posee largos ojos negros, relativo a su tamaño corporal, los cuales se encuentran en la cima de su cabeza. Este escalofriante pez entra en el cuerpo de otros peces a través de las agallas, produce una fuerte herida y succiona la sangre, de ahí el nombre de pez vampiro. El pez vampiro vive en aguas poco profundas, de poco movimiento, con cursos de agua ácida, de fondo lodoso o arenoso. Estos peces demersales pueden ser encontrados la mayoría del tiempo enterrados en el lecho del río, solo emergiendo para alimentarse o aparearse. Si estás pensando hacer un viaje por el Amazonas, esperamos no haberte quitado la idea. Suscríbete y comenta con cuál de estas especies no te gustaría cruzarte. Déjanos tu opinión y prepárate para la próxima aventura. Esto es Historias.